el computador. Ya, lo primero que les tengo que decir que me alegro que estén de vuelta, que vayamos a comenzar las actividades académicas nuevamente para tratar de finalizar este semestre en las mejores condiciones que podamos. Yo les voy a pedir que cualquiera que tenga alguna dificultad, por favor, no lo dude en escribirme y en comunicar que en definitiva sí le ha pasado algo cuando estamos haciendo las clases o cuando estamos realizando las evaluaciones. En la evaluación anterior hubo como 6 o 7 personas que se les cayó el internet y yo les pude recibir por correo las evaluaciones, yo les revisé, les respondí a cada uno de ellos. Si hay alguno que me volvió a mandar correo y yo no le respondí, por favor me lo reenvía. Pero a la mayoría yo le contesté que sí tenía sus evaluaciones y en caso de que no apareciera el ejercicio que ellos pensaban y tenían dudas, se los había considerado en el correo. ¿Ya? También comentarles que he participado en las reuniones tanto del diurno como el vespertino. Ustedes saben que, no sé si ustedes me conocen o no, pero yo soy un poco exigente, pero en la medida que yo exijo, también espero la retroalimentación. Yo la verdad que no espero que todos los días estudien contabilidad ni revisen todo el material que yo pongo en el aula, pero sí me gustaría que en el fondo revisaran lo que estamos haciendo. Entonces, estaba pensando que como los webinars que nosotros habíamos hecho los días viernes, donde igual nosotras como profesoras de la línea de contabilidad habíamos participado, y hay otros profesores que han puesto a disposición sus conocimientos, entonces lo que voy a volver a hacer, voy a ponerle el foro al último webinar donde participó Jonathan sobre los mapeos de la teoría y el levantamiento de los temas cualitativos y cuantitativos. Voy a volver a abrirlos para quienes quieran participar y obtener algunos puntos en algunas evaluaciones, sobre todo en la evaluación que vamos a entregar muy pronto. Muy pronto yo creo que la próxima semana yo ya les voy a entregar la evaluación del 25%. Los trabajos me faltan muy poco por revisar, pero ¿qué les parece? Por último, contéstenme por el chat si le parece o no le parece, que yo pueda abrir de nuevo los foros y ustedes puedan dar su opinión al respecto de las preguntas que yo tengo. Ya, ahí hay Camila, ya Filip, ya. Nadie tiene obligación de hacerlo, pero yo creo que unas 5 décimas, a nadie le molestaría tenerlo en este tipo de evaluación. Sobre todo ahora que vamos a tener la de activo fijo, que generalmente siempre es un poco más compleja. Profe, ya. Dígame, Tamara. ¿sabe que parece que casi siempre son como a las 3:30 eso lo que usted estaba hablando? Sí, hemos tratado de cambiar esa hora. Entonces yo no me podía meter a ninguno porque he tenido clases siempre, entonces no alcanzo a entrar, digamos, Ya, no por puedo, es eso la clase yo les entonces igual dejo, por lo eso yo mismo de después les dejo en el YouTube el link para que ustedes lo vean y me contesten en el foro. La verdad que son ya, preguntas de opinión personal, o sea, son en general. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué crees tú que puede pasar acá? ¿Ya? ya, Si no es solamente por último para que tengan el conocimiento de que algo está pasando con el tema de la NIF 16, con el tema del control de gestión, con el tema del éxito académico, con los instrumentos financieros, ¿ya? Pero en general nomás. Pero siempre yo se los voy a dejar el día viernes, yo se los subo cuando están en directo y después yo se los dejo en el aula, ¿ya? ¿Cuánto tiempo va a estar activado el foro después del día Yo lo voy a viernes? dejar toda esta semana hasta el domingo, porque voy a esperar que esté el del viernes, no sé si van a ser el día viernes, pero los 4 que están los voy a dejar, una vez que yo ya termine acá, los voy a dejar hasta el domingo, hasta las 10 de la noche. ¿Les parece? Y ahí va a estar el foro y todas las O sea, personas ustedes pueden... revisan el video, ustedes Ajá. igual se pueden poner ahí se van a dar cuenta que lo que necesitan son las presentaciones y dependiendo de la pregunta van ahí viendo
donde pueden obtener la información. ¿Les parece? Ya, sí, Ya. profe. Ya, lo otro que tenemos que conversar, ya les dije ya que el trabajo me quedan unos pocos por revisar, las evaluaciones, las otras se las voy a entregar la próxima semana, por supuesto los cuestionarios de los casos, ahí estuvo bastante bueno el puntaje, hay muy poquitos que sacaron bajo el puntaje, pero yo creo que con los otros casos se van a arreglar. No faltó nadie a la evaluación, sí que eso estuvo súper. Las otras pruebas atrasadas yo también ya las he ido tomando, así que cualquier dificultad que tengan en eso, yo no tengo problemas porque igual nos pusimos de acuerdo cuándo se iban a tomar las evaluaciones de recuperación. Yo la verdad que decidí que las iba a ir tomando en la medida que fuera sucediendo y que el estudiante tuviera el espacio. Si no, a final de semestre nosotros vamos a hacer una evaluación con varios temas y el alumno va a rendir el tema que debe. ¿Ya? Así que esperemos que en esta siguiente evaluación tengo una fecha propuesta. Tengo una fecha, pero ustedes me dirán si... Déjenme mirar aquí qué fecha es la que tengo. Con la profesora Marcela ya nos pusimos de acuerdo, con la profesora Ingrid también. A ver si estaba acá. No. Tengo la línea. Ya. La idea era más o menos tomar la evaluación que viene en julio. Ya veamos un calendario al tiro. Ustedes me dirán, porque tenemos la clase del... Aquí tengo. Tenemos la de la próxima semana 16, que yo pretendo ver el tema de depreciaciones la próxima semana. El día 23, que quiero revisar el tema del deterioro y los ajustes. El día 30 quisiera hacer un repaso general. Y el día 7 de julio quisiera tomar esta evaluación que corresponde al 25% de los activos fijos. ¿Ya? Entonces, quedaríamos que la evaluación del activo fijo, de las propiedades planta y equipo, vamos a ir avanzando por cada uno de los temas. No sé si se fijaron que cada una de las presentaciones dice parte 1, parte 2, parte 3. Entonces, hoy día lo que nos tocaba revisar era el tema de los costos de las propiedades planta y equipo. Mañana van a revisar con la profe Ingrid un ejercicio completo que yo les dejé. Ese ejercicio está en un Power ya. Yo se los voy a subir más rato para que ustedes lo tengan. Y la idea es que con ella vayan repasando cada uno de los elementos que constituye las propiedades planta y equipo. También he preparado una guía para que trabajen el día de hoy en lo asincrónico y se vayan introduciendo en esta temática. Ustedes ahí van a ir viendo que es muy parecido a la incorporación de los costos de la NIC 2. Por supuesto que hay algo más complejo acá, como es el tema del desmantelamiento, el tema del deterioro que es nuevo, pero ahí yo se los voy a ir explicando. Ya. Y por lo tanto, la próxima semana, como les decía, vamos a ver el tema de las depreciaciones, que lo más probable es que ustedes ya hayan escuchado de eso, y les voy a mostrar los métodos que más se utilizan, los métodos que están establecidos en la NIC 16, y vamos a hacer unos ejercicios. Siempre yo les voy a dejar una guía de trabajo por cada Power o por cada tema que yo les presente. Entonces, esa guía va a ser de obligación de ustedes de ir preparándola, ir haciendo las consultas cuando yo abra el foro. Recuerden que cada vez yo abro un foro cuando hacemos la clase. Después de aquí yo me llevo todas las dudas, las consultas, las voy anotando por ahí, yo tengo buena memoria, lo subo inmediatamente al foro y vamos
haciendo las preguntas que después les sirven a ustedes para repasar las temáticas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que me pueda contestar en el chat que está de acuerdo? Hace mucho frío, así que yo estoy súper abrigada hoy día. Ya. Ya. También voy a dar la posibilidad, si alguien quiere decir algo, si quisiera comentar algo, aunque fuese personal o del contexto, quiero darle la posibilidad también porque les contaré que tuve que ir a un curso de manejo del estrés porque ya era demasiado. Y ahí también nos hablaron del tema de las emociones, que finalmente uno igual se podía irritar, se podía enojar con su familia, con su pareja, con sus hijos. em, Hay muchos frentes que hay que cubrir. Yo, si dan la cuarentena, para mí significa que voy a tener que revisar todo lo que significa mi nieta, mi madre de 90 años, mi hija, mi marido. Entonces, me complica un poco el tema de la cuarentena. Lo que sí va a permitir que yo no me voy a mover más de la casa y voy a tener que estar aquí encerrada, que no es mucho lo que me gusta. Pero son cosas que ocurren y por lo tanto tenemos que tratar de manejarla de la mejor manera posible y salir adelante en lo que se pueda. Sabemos ya, no sé si ustedes ya estaban informados, que el semestre sí o sí se termina online. ¿Sabían eso, cierto? ¿Que alguien me pueda contestar? Sí, profe. ¿Pero Ya. usted cree que se extienda al segundo semestre? Vamos a comenzar el segundo semestre también en forma online. Yeah. ¿Ya? Por eso yo creo que la cuarentena va a ser importante en la zona, porque son demasiados los casos. Incluso hasta ustedes se pueden enfermar si salen a la calle. Yo les diría que solo salgan si tienen que trabajar o que sea urgente, pero no salgan. No salgan, traten de estar en la casa y, y no sé, y aguantar un poquito el encierro, compartir ahí la casa con su familia. Pero sí vamos a comenzar el segundo semestre también online. Ya yo creo que los vamos a tener que ir preparando de una manera distinta, ya con toda la experiencia que tenemos. Yo ya tengo ya algunas ideas preparadas para no colapsar tanto ni a los estudiantes ni a los profesores. Así que bienvenidos nuevamente a la asignatura y ahora si no hay ninguna consulta, Yo, profe, solo quiero decir Raquel, que, dígame. que en comparación a otros profes, usted ha sido un 7 en todo esto de la modalidad online. Yo personalmente creo que usted fue una de las que se adaptó, pero muy, muy bien porque usted ha sabido usar bien el aula. Usted ha sido súper responsable con el tema de la grabación, que para algunos compañeros es súper importante que las clases estén grabadas. Hay profesores que hay que estarles repitiendo todavía a estas alturas del semestre, pero con usted no hay que preocuparse porque usted, como usted, tal vez usted dijo, tiene buena memoria, se acuerda solita, pero usted ha sido súper responsable en subir también el material del curso constantemente, no hay que estárselo recordando tampoco, entonces la verdad creo que usted se ha adaptado muy bien y al menos yo siento realmente el compromiso con la asignatura en esta modalidad, así como si fuera presencial, porque usted ha estado súper presente también, entonces la verdad es que yo pienso que usted ha sido una de las mejores profesoras que se ha adaptado a todo esto. Y que por Ya, favor cuide mucho su salud, porque Raquel, ahora yo está todo tan complicado. agradezco tus palabras porque la verdad que para mí el tema de las grabaciones es un chiste. O sea, ustedes ni se imaginan el estrés que uno vive ante las primeras grabaciones que hice ahí de monitoreo, pero ya después ya me acostumbré, dije ya si yo soy chascona, si tengo ojera, ya, ¿entiendes? Es porque es lo No, normal. pero Si yo soy esa es así, su, y esta ese es es su mi sello forma. Yo distintivo, profe. también puedo a veces sonar pesada y decirle al estudiante, tienen que estudiar y pero es porque yo soy así. Piensen de que yo manejo un tema financiero administrativo en esta facultad de más de 500 profesores.
Entonces, esos 500 profesores a mí me tienen que hacer caso y tienen que cumplir lo que yo les digo. Ahora, ¿ustedes creen que por qué yo no ocupo un cargo de dirección? Porque yo no soy políticamente correcta. O sea, yo le tendría que decir al profesor, no cumple, si no cumple, se va. ¿Ustedes creen que me van a admitir a mí eso? Nunca, po. Pucha, Ya, es yo lo sé que vamos a que grabar, haría pero falta. ellos saben que en el fondo Con algunos eh, profesores. no podría yo mandarlos en eso, porque no tengo ese carácter donde soy acogedora, que no, que veamos. No, yo digo, el profesor está contratado para esto, este es su contrato, y si no cumple, debe dejar el trabajo. Y es lo que le va a pasar a ustedes. En el futuro, ningún jefe va a ser condescendiente, no va a decir, ah, no, es que mira, veamos, ya, no es así. Yo hoy día tengo concesiones con ustedes porque son mis estudiantes y les estoy enseñando, pero también de repente le pongo como el freno y le digo, no, a ver, yo te di esta posibilidad, yo abrí de nuevo esto y te estoy dando la otra oportunidad de hacer la cosa, pero si tú no la cumpliste, hasta ahí llegamos. Ya también entiendo que hay estudiantes con problemas personales, como todo el mundo, pero yo no soy adivina. Si tuviésemos presencialmente, yo podría captar las situaciones de cada uno de ustedes, pero no me conozco todos los problemas. Entonces, de a poco yo voy a ir avanzando en eso, ¿ya? Pero como les digo, el próximo semestre vamos a ir viendo, porque lo que más se pedía que entregaran el material. Hay un protocolo. Recuerden que la profesora Marcela con la profesora Rowe y el comité en general generó un protocolo del cual yo también hice algunos aportes. Sí me preocupaba el tema de, que lo había dicho Sofía también, del tema de cuánto se demoran en subir los archivos. Yo había dicho 15 minutos a 20 minutos, pero lo dejaron en 30 minutos. Es decir, si la evaluación de nosotros dura 2 horas, van a tener 30 minutos más para subir el archivo. Ahora, que el estudiante lo utilice en terminar la evaluación, que le quedó la última pregunta, ya es problema de él. Pero vas a ver que a los 30 minutos, después de haber terminado los minutos de la evaluación, tiene que subir el archivo, ya sea por el aula virtual, que generalmente yo lo hago así, pero si se le cae el internet, me va a tener que mandar un correo donde yo le pueda aceptar al 31 minutos su evaluación. ¿Ya? Esa es una modalidad, no sé si han leído el protocolo, porque eso, les digo yo, es una herramienta que tienen para defender sus derechos. ¿Ya? Yo no se lo tendría que estar diciendo, pero en el fondo el protocolo es eso. Ahí nos Profe, pusimos de acuerdo. Fernanda, tú sabes, que todavía no llega a todos los estudiantes. todavía no Es- llega, hay, ya. Pero en el hay una fondo fila, está diciendo eso. Nosotros, como se hizo un alcance con las pruebas de contabilidad que eran muy largas, entonces yo también, la verdad que la prueba que nosotros tomamos, primero le hicimos una formativa para que ustedes vieran cómo era el sistema. También yo desarrollé la prueba, me demoré 1 hora, entonces yo dije ya, a los estudiantes les doy 2 horas para responder la prueba. Pero entiendo que cuando yo estoy desarrollando la prueba, yo sé lo que quiero pedir, estoy consciente de qué es lo que debo contestar, tengo mi material en mi computador, voy sacando mis plantillas, qué es lo que ustedes también tienen que hacer. Me imagino que no vuelven a construir una tarjeta, no vuelven a construir un libro diario, o sea, si lo tienen ahí, tienen que sacar el material. Si al hacer este tipo de pruebas es como prueba abierta con libro abierto, yo ocupo todo mi material, pero yo tengo que ser ordenada, u ordenado, porque si yo no tengo todo el material en mis carpetitas, o no tengo un cuaderno, porque yo también les decía, vayan anotando en un cuaderno, también es bueno. Entonces ahí yo digo, la página tanto tenía esto en el archivo, esto, y voy buscando. Entonces, también es importante. Ya, como les digo, entonces vamos a tener 30 minutos más después que termine la evaluación para que ustedes puedan ir subiendo los archivos que sean necesarios. Y ahí también se les pidió que fuera todo tipo de archivo, porque usted también le puede sacar una foto. Había un estudiante que le había sacado una foto, pero tuvo el problema porque no pudo seguir subiendo las otras fotos, y era porque había un problema de que solamente podía subir un archivo, pero eso fue en el formativo, así que después lo cambiamos, que fueran más de un archivo y todo tipo de archivo, fotos,
o sea, JPG, video, no sé, PDF, Word, Excel, todo. ¿Ya? Eso también lo tienen que ir aprendiendo los profesores. Y otra cosa también salía en el protocolo, el tema que con 12 horas de anticipación ustedes deben tener el material. Y con, no sé si 24, Fernanda, o 12 horas después yo le tengo que subir la clase. Ahí sí que no. ¿Cuánto? No, 48 parece que era. 48 no era mucho. Ya. Lo tengo en el teléfono. Para Pero los lo que... confirmo Eran luego. 24, profe, parece. 24, ya. Para los estudiantes que están cursando en el vespertino, la verdad que ellos dijeron ayer que como ellos están trabajando, no alcanzan con las 12 horas a revisar, así que a ellos creo que se les va a dejar de 24 a 48 horas el material. Yo les dije a ellos que yo tenía todo el material para el semestre, pero yo no podía abrumar a mi estudiante con tanta cosa. Yo ya veo el aula y está demasiado repleta, he ido bajándole, o sea, cerrándole el ojo al material para no abrumarlos tanto y las evaluaciones las dejé separadas. También la profesora Ingrid tiene su propio espacio. ¿Fernanda? Sí, son 12 horas de anticipación cuando se envía, por ejemplo, como subo usted los videos. Eso tienen que ser 12 horas antes. Ya. Y los profes, los que graban los videos en las clases, 48 horas después de la clase tienen para subirlo. Ya, ya. Ya, pero ya por lo menos entregando el material y teniendo la clase, ahí ustedes se van organizando. Ya. Yo creo que esas eran las cosas importantes porque la verdad que las otras medidas que salían ahí, nosotros ya las habíamos dispuesto en el aula, que eran los tipos de evaluaciones, las que se podían hacer, recalendarizar el semestre, como yo les digo. Yo recuerdo que la prueba estaba corrida para el 7 de julio, bueno, ya con esto los exámenes comenzaban la primera semana de agosto, pero lo más probable es que a lo mejor se corran un poco y vamos a tener una semana pausa activa antes de los exámenes. Nosotros como profesores definimos que esa era la mejor semana, que de antes de que comenzaran los exámenes tuviéramos una semana de descanso, semana que les va a servir para ir poniéndose al día en algunas materias, nosotros vamos a ir preparando los exámenes, vamos a tener nuestras reuniones. Entonces, en ese sentido a mí me parece bien, yo valoro el tema de las pausas activas, o sea, ideal para mí tener 3 clases, o sea, 3 semanas de clase y una semana para ir descansando y ir viendo todo el material. Ya, ojo, yo no digo que los paros sean para descansar, en el fondo uno descansa la mente de tanta cosa para no estarse metiendo en tanta reunión y sabe que tiene que seguir trabajando. O sea, en el fondo es tiempo para uno, para que uno disponga de cómo se va a ordenar la vida con tanta cosa que tiene que hacer, ¿ya? Pero bienvenidas las pausas activas y yo creo que el segundo semestre tenemos ahí pausa activa larga en septiembre y en diciembre. Después de las fiestas patrias hay una semana, después entre Pascua y Año Nuevo también, por fin vamos a descansar y poder estar con nuestra familia. Así que como se ve, hay que ponerle el hombro nomás y seguir adelante con lo que nos queda. Yo les voy a pedir, no voten las asignaturas, no desinscriban las asignaturas hasta el final, chiquillos o chiquillas. Aguanten, auditoría aguanta, aguanten. Igual como lo voy a hacer yo, porque yo tengo que entregar un tremendo informe ahora el 30 de junio que nos va a servir a todos, que es el tema de la certificación. Estoy que lo voto, pero no, digo todos los días no, y no lo voy a hacer. Yo voy a terminar a las planchas, pero lo voy a hacer. Y también con la colaboración de ustedes, que después yo les voy a pedir cuando lo socialice, que asistan a los foros, que asistan a las reuniones con los pares evaluadores. Así que yo les voy a pedir como una cosa personal, no voten las asignaturas, traten de hasta el final, darle con ellas. O si van a votar algo, o van a eliminar algo, o van a desinscribir, que es más académico, traten de desinscribir aquello que menos le perjudique en el avance curricular. ¿Ya? Ese es como un consejo que yo les doy como profe y también como madre, que en el fondo yo sé todo el sacrificio que hay detrás de toda esta pantallita que nosotros tenemos. ¿Ya? Ya, chicos, ¿les parece ahora que vamos a ver
nuestra clase de hoy? Profe, Dígame. ¿usted dio alguna fecha de algún control? Prueba que justo me tuve que, cuando usted empezó a hablar, al principio me tuve que ausentar un poquito. ¿Tamara me estaba hablando? Sí, profe, Tamara. Ya, Tamara, la prueba de la NIC 16 con sus relacionadas la dejamos para el 7 de julio, en primera instancia. ¿Ya? Porque yo lo que necesito es ir pasando todos los temas que se relacionan con la NIC 16 y hacer un gran ejercicio el último martes, que es el último martes del mes de junio. Si no logro hacerla el 7 de julio, porque igual nosotros tenemos otra evaluación pendiente que es de la 37 y la 38, que ahí yo le había dado una idea a la profesora Marcela, pero voy a esperar que ella también me diga cómo lo podemos hacer. ¿Ya? Pero en principio consideren que el 7 de julio sí nos tenemos que presentar a esta prueba. Por supuesto que le voy a hacer prueba formativa, ejercicio. No sé si se han fijado, los que se han conseguido material, que hemos realizado los Power todos nuevos, los ejercicios son todos nuevos, de manera que pueden utilizar todo lo que nosotros teníamos del año anterior o de años anteriores como modo de repaso. Por supuesto que esas pruebas eran presenciales, eran más largas, pero ahora nosotros nos vamos a ir adaptando, así como hicimos los casos de la NIC 2, vamos a ir tratando de hacer los casos de la NIC 16. ¿Ya? Ya, mire, ¿hay alguna otra pregunta? Porque para los que han revisado los Power, nosotros lo que tenemos hoy día es la NIC 16, donde sale el tratamiento de las propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Esta palabra de propiedades, planta y equipo nueva para nosotros. Anteriormente nosotros le decíamos que eran los activos fijos, activos materiales. También de repente había como una mezcla con los otros activos, pero los otros activos nosotros siempre los dejábamos para los intangibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos activos fijos, de los activos materiales, uno inmediatamente piensa, son aquellos que tienen sustancia física, es decir, yo lo puedo ver y yo lo puedo tocar. Pero además tenemos la otra clave de estos activos que permanecen más de un ciclo operacional en la empresa, o ya pongámosle en general, por más de un periodo contable. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo no lo voy a usar inmediatamente, no lo voy a gastar inmediatamente, porque la otra alternativa, que si yo lo voy a usar inmediatamente, como es el caso de los repuestos para las mantenciones generales, salvo que se utilice en ese minuto que yo compre un par de tornillos, paños, que yo los voy a utilizar en ese minuto, y yo digo, ya, eso ya es gasto. Entonces, la alternativa que nosotros tenemos o es propiedad, planta y equipo, o es gasto. Pero también vamos a revisar, hay una lámina muy buena en Checkpoint que yo les subí, que las propiedades, planta y equipo, dependiendo del uso o destino, pueden ser propiedades, planta y equipo, pueden ser propiedades de inversión, se pueden dar de baja cuando usted ya no lo utilice, se pueden vender, se pueden rentar o arrendar, se pueden regalar, usadas por los dueños, usadas en la administración, usadas en la producción. Es decir, tengo varias alternativas de poder usar las propiedades, planta y equipo, o en general los activos materiales
los activos fijos. Entonces, la NIC 16, para poder definir si va a ser una propiedad de planta y equipo, si va a ser una propiedad de inversión, si va a ser un activo biológico, si va a ser un gasto, toma en consideración el uso o destino que yo le voy a dar. Antiguamente, yo solamente compraba propiedades, plantas y equipos, estos activos materiales, para usarlos en la producción, en la administración, pero no me daba la posibilidad de venderlos, darle la baja, rentarlos, ¿ya? O tratar de obtener un beneficio económico con ellos. Recordemos además que de todo esto que yo le estoy hablando, tienen que considerar lo que aparecía en el marco conceptual. El marco conceptual le hablaba a usted de fiabilidad, beneficio económico futuro. Vamos a correr esto. Y le hablaba también del control, le hablaba de los riesgos. Ya. 4 temas que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque yo tengo que saber determinar fiablemente el valor, no lo puedo estar inventando, el valor puede venir en una factura, puedo hacer una permuta, puede venir un valor razonable porque yo me pongo de acuerdo con otro, puedo también recibir en donación, puedo recibirlo a través de una subvención del Estado, me puede dar el Estado o el gobierno dinero para yo comprar un activo fijo, que es lo que pudiera ocurrir con un capital semilla, un capital abeja, ProChile, Sofofa, alguien a lo mejor me podría estar dando y yo compro mi activo. ¿Ya? Beneficio económico futuro, ¿por qué? Porque se supone que van a permanecer por más de un tiempo en la empresa y me van a ayudar en la producción y me van a ayudar en generar los ingresos que yo necesito. El tema del control es de suma importancia porque cuando yo controlo un activo, el activo me pertenece y lo puedo agregar a la contabilidad como un activo, en este caso, no corriente. Y el riesgo que se asume sobre estos activos es la posibilidad de que si ocurre algo con ellos, la empresa se hace cargo del riesgo y generalmente para aplanar un poco, disminuir los riesgos, los empresarios lo que hacen es utilizar el tema de los seguros. Y por eso uno asegura las maquinarias, asegura los vehículos, asegura las instalaciones, la infraestructura en general se puede asegurar con todos los bienes que se tienen dentro de ella. Por lo tanto, estos cuatro términos que yo les he colocado aquí, que son de suma importancia para definir, ¿qué me van a llevar a mí? Aquí tengo una flechita. Me van a llevar a que yo defina que estos van a ser activos no corrientes. ¿Ya? Recordemos que los activos hoy día se dividen en corrientes y no corrientes. Ya vimos la existencia que eran corrientes y esas permanecían menos de un ciclo operacional en la empresa, se utilizaban para vender y por lo tanto rápidamente se hacían costo de venta y yo generaba los ingresos. Pero hoy día nos encontramos con estos activos que no necesariamente yo los he comprado para la reventa, también podríamos hacer un tema de reclasificación con otra normativa, que si yo los quiero vender, los tengo que traspasar a los activos corrientes. Pero los activos no corrientes se definen para aquellos que van a permanecer por más de un periodo en la empresa y que no me voy a desapropiar mientras tanto de ellos. ¿Ya? Esto es como en general de las propiedades planta y equipo. Entonces, para cada una de estas cosas que yo he conversado, existen normativas. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto.
Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de la NIC 16, tenemos que también hablar de las otras relacionadas. Por ahí habían unos cuadritos bien bonitos relacionadas con la NIC 16, por ejemplo, la NIC 40, que son las propiedades de inversión. ¿Qué va a registrar generalmente en las propiedades de inversión? Son los terrenos, los edificios que se tienen para la renta o plusvalía. ¿Qué significa eso? Por eso se llaman propiedades de inversión. La idea es que yo estas propiedades no las voy a utilizar para la producción, no van a ser utilizadas por los dueños, no las voy a vender todavía, es decir, las voy a dejar allí para que en algún momento me generen ingresos o agreguen valor a los activos que tiene la empresa, ¿ya? Entonces, cuando una propiedad, planta y equipo cumple este destino o le cambiamos el uso o el destino, nosotros tenemos que reclasificar. Otra NIC que está relacionada con esta es la NIC 36, que está definida con el deterioro de los activos. Esta NIC 36 es nueva para nosotros vamos a considerar con el paso del tiempo, con ciertos factores externos, por ejemplo, el tema de la economía, el tema de, justamente hoy día el tema de la pandemia, el estallido social, todo hace que los activos en las empresas ya no se estén utilizando, se están deteriorando, y yo voy a comparar el valor razonable que tienen los bienes con el valor en uso que les vamos a dar, y ahí yo les voy a explicar cómo se determina el deterioro de una propiedad, planta y equipo, que hoy día es parte del costo o de su valor libre. Otra normativa que yo voy a considerar es la NIC 20, como le decía, las subvenciones del gobierno. Esta la vamos a ver el próximo semestre en normativa contable 2. ¿Ya? Y ahí yo les voy a enseñar dos metodologías que se utilizan para incorporar lo que el gobierno me da, en qué se puede utilizar, en la compra de activos también, o en pagar algunos gastos. Hay otra que es la NIC 23, que tiene que ver con los intereses del financiamiento que yo pueda estar solicitando para comprar una propiedad, planta y equipo, porque yo igual puedo pedir un préstamo para comprar un montón de cosas en la empresa, pero en este caso, esos intereses de ese financiamiento yo los voy a incorporar dentro del costo del activo, pero porque está directamente relacionado con la adquisición. Ahí yo les voy a explicar hasta qué mes yo puedo incorporar los intereses, porque esta NIC 23 habla de los activos actos. ¿Ya? ¿Cuándo queda listo más o menos el activo para ir incorporándole los intereses? ¿Qué otra? La NIC 37, que pronto vamos a ver que tiene relación con las provisiones. Recordemos que las provisiones son pasivos inciertos, que no se sabe la fecha ni el valor, pero sí hay que estimarlo para colocarlos dentro de los pasivos corrientes o no corrientes, dependiendo de la temporalidad del gasto, y por lo tanto, yo en este caso voy a considerar la provisión de desmantelamiento de las propiedades, planta y equipo, porque ese valor me permite en el día de hoy que yo haga un estudio de cuánto va a costar el bien al término de la vida útil. Por lo tanto, yo lo voy a incorporar a valor presente, a valor actual. Vamos a utilizar una formulita ahí también que no es tan difícil para determinar el valor actual. También tengo la NIF 5, que son operaciones discontinuas. Esto en el fondo es para darle la baja, ¿ya? La baja de la propiedad, planta y equipo. Yo tengo dos posibilidades de darle la baja. La venta, que ahí voy a tener que reclasificar,
Tengo que reclasificar a activos corrientes, ¿ya? O pérdida. No tengo ninguna otra posibilidad de recuperar el valor de activo y voy a tener que llevarlo a resultados nomás y hacer el reconocimiento de la pérdida. No sé si me faltará alguna. Ahí en algún cuadrito está esta más o menos relación que tiene la NIC 16 con estas otras NIC. Si ustedes se fijan, antes todo esto estaba metido en una cuenta que se llamaba activo fijo, o hay algunas otras cosas que aparecían como los activos biológicos. Igual se los voy a colocar la NIC 41 que tiene que ver con los activos biológicos, porque a veces estaban mal clasificados y aparecían allí, ¿ya? Y la verdad que las franquicias, las marcas registradas, los derechos de llave, las plusvalías, los goodwill, ¿ya? El fondo de comercio, todo eso está considerado dentro de la NIC 38, así que en este caso no lo vamos a considerar. Voy a dejar de compartir esto y voy a ver si hay alguna... ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Ya. Que yo estaba revisando los archivos que subió de Checkpoint y me di cuenta de que había uno que hablaba desde PSGA y no estaba segura si leerlo porque como ahora estamos bajo FRS, estaba como insegura si lo leía o no lo leía. Así que quería preguntarle si lo leo o no lo leo. Ya, cuando ellos hablan de PGA, de PSGA, son los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero lo más probable es que te esté hablando de lo que era antes y de lo que es el día de hoy, que es lo que más o menos yo les resumí en la primera lámina. ¿Ya? Como usted, yo creo que ninguno de ustedes pasó por el tema de los PSGA, ¿cierto? ¿O hay alguien que lleva contabilidad y todavía utiliza los PSGA? Creo que no, profe. Ya, Pero por entonces, otra parte, me di cuenta de que arriba donde dice cómo se cita, ¿Mm? sale que es del 2011. Son los archivos son del 2011. No sé si serán esa la fecha o no sé de dónde sale ese número, pero también me causó inseguridad si lo leía o no. Ya, ya no, pero en el fondo lo que te está tratando de hacer Javiera es la comparación con lo que se tenía antes y lo que se tiene al día de hoy. ¿Por qué? Porque lo más probable que ustedes cuando vayan a asesorar, si van a asesorar una pyme, por ejemplo, que no está bajo IFRS, se van a encontrar que todavía ellos llevan la contabilidad bajo PSGA o llevan contabilidad tributaria de acuerdo al decreto ley 824. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ustedes van a tener que hacer un levantamiento y ahí se van a dar cuenta de que está bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y ahí es bueno tener el conocimiento, pero esto era de esta manera, entonces ahora se lleva de esta otra manera. De hecho, el primer ejercicio, voy a aprovechar inmediatamente de mostrarle la guía. Les voy a mostrar inmediatamente la guía porque la primera pregunta de esa guía tiene relación con la reclasificación. Aquí están las actividades. Les voy a compartir la guía para irles explicando. ¿Dónde está mi guía? Aquí. Ya, mire, si usted se fija en esta guía, el primer caso, la idea, como dice ahí, es revisar lo relacionado con el costo de la PPE, desde la adquisición u otra forma de ingreso a los activos no corrientes de la empresa, hasta que queda disponible para ser utilizada de acuerdo con lo definido por la empresa. Uso en los procesos productivos, administración, dueño, arriendo, entre otros destinos.
Y el primer caso que he puesto es la reclasificación de los activos materiales de una empresa al comenzar con la aplicación de las IFRS. Entonces nosotros asumimos que esta empresa había aplicado PSGA antes de comenzar la IFRS Full. Dice la empresa ABCSA comenzó su implementación bajo IFRS Full debido a una transformación de la sociedad desde limitada a SA con fecha 1 de enero del 2018. ¿Qué significa eso? Que al 31 de diciembre del 2017 estaba aplicando la norma nacional PSGA o bien solamente lo llevaba en forma tributaria y los activos materiales los tenía considerados dentro de los activos fijos. Y esta es la información que entregan. Entonces, dentro del rubro de los activos fijos, que tú dices, no, si ya no es activo fijo, es propiedad, planta y equipo, están todas estas. Hay maquinaria, instalaciones, equipo, edificios, bodegas, muebles, vehículos, franquicias, repuestos. Entonces, ¿qué se les pide acá? Que a partir de esta información que yo le entrego, realice la reclasificación correspondiente al 1 de enero, la verdad que es el 1 de enero del 2018, bajo IFRS Full, de acuerdo con lo contemplado en la NIC 16, en lo referido al destino u uso de los activos. Entonces, esta primera parte, es decir, yo estaba en PSGA, en norma nacional, y ahora me paso a norma internacional. Pero en el fondo aquí solamente vamos a reclasificar, es decir, por ejemplo, ya, si la maquinaria va a ser utilizada en la producción, es PPE, pero si la maquinaria yo la voy a arrendar, es propiedad de inversión, se va a ir por la NIC 41. Ah, no, yo le voy a dar una baja, entonces lo voy a contemplar una reclasificación a los corrientes por NIF 5. Entonces ahí yo me voy a empezar a ubicar. Este es un ejercicio justamente para poder decir el punto de partida de aplicación de las IFRS. Y esto les va a ayudar a ustedes cuando tengan que aplicar en una pyme. ¿Ya? Ese es como uno de los ejercicios que estaba. Bien, Javiera. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿Mm? hola, Daniel, buenos días. buenos días. Llegué atrasado, así que estoy un poco colgado, pero no importa, ahí me voy a enchufar. Lo que sí, para eso, para implementarlo, por ejemplo, a PYME, ¿Ya? ¿tiene que ser la Full IFRS o la IFRS PYME? Ya, mira, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Hay empresas que son pyme, pero que toman la decisión de aplicar Full IFRS. ¿Por qué? Porque sus transacciones son con empresas que realmente llevan Full IFRS o forman parte de un holding o un consolidado que todos aplican Full IFRS. Y además, como recordemos que las Full IFRS fueron las primeras que aparecieron, ellos como que se acostumbraron a esa aplicación. Pero las pymes tienen sus propias normas que son un poco más sencillas de las que nosotros tenemos en Full IFRS. Y el otro mecanismo que yo creo que puede ser es que el tema bancario, el tema del acercamiento a las instituciones financieras, a los préstamos, a las subvenciones, que generalmente se les pide que tengan aplicación o actualización de su estado financiero bajo las normas internacionales. Entonces, generalmente una pyme debiera aplicar IFRS pyme. Pero si ya estaba llevando, tiene un acercamiento a la Full IFRS, nadie le impide que use Full IFRS. Lo que sí, recordemos que la Full IFRS es la Comisión para el Mercado Financiero la que te lo controla por el tema de que ellos cotizan en bolsa o son fiscalizados por esa comisión. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a... Ya, vamos a continuar en esto. Ya, estamos hablando de los costos de una PPE.
Ya nos vamos aprendiendo el nombre de las propiedades, planta y equipo. Entonces, yo tengo que diferenciar que voy a tener un costo inicial y costos posteriores. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tengo estos costos iniciales, uno inmediatamente, dice, el de adquisición, el que viene en la factura. ¿Ya? Uno siempre piensa inmediatamente en ese costo, pero yo les tengo que decir que existen otros costos asociados a la adquisición y que esto es muy similar a lo que nosotros veíamos en la NIC número 2 con la existencia. Por ejemplo, aquí yo también voy a tener gastos aduaneros, impuestos no recuperables, ¿qué más podría tener? Fletes, seguros, intereses por financiamiento, siempre y cuando cumplan lo relacionado con la NIC 23. Vamos a colocar ahí NIC 23. ¿Ya? También los gastos por desmantelamiento, que conversábamos recién, eso tiene que ver con la NIC 37 de provisiones. Y así sucesivamente una serie de costos que yo voy a ir incorporando a mi propiedad, planta y equipo, también asesorías, porque a lo mejor yo tengo que pedir asesorías para comprar la maquinaria, gastos de prueba o de puesta en marcha de una maquinaria, por ejemplo. Entre otros. Ya. Pero, ¿cuál es la clave aquí? La clave está en que todos estos costos van a ser asociados hasta el momento en que la propiedad, planta y equipo quede apta para ser utilizada por la empresa en aquello que haya definido. Entonces esto es clave. Esto es clave para que nosotros podamos decidir hasta qué punto yo voy a incorporar estos costos asociados. Entonces, por ejemplo, si yo he pedido un préstamo y comencé a pagar en marzo, por ejemplo, y la maquinaria o las instalaciones quedan listas en julio, hasta julio yo tengo la posibilidad de ir incorporando los intereses de ese financiamiento al costo de esta propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Eso es clave. La NIC 23 me dice eso, me dice hasta el punto en que quede apta o que sea suficientemente para ser utilizado en la empresa. Y recordemos que los usos, los destinos va a depender de la gerencia y de los dueños de la empresa en qué van a ser utilizadas. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a tener una gama de costos asociados que van a ser súper interesantes para poder determinar cuál es el costo inicial de mi PPE. Pero también voy a tener costos posteriores. ¿Ya? Además de los costos iniciales, yo voy a tener costos posteriores. Por ejemplo, mantenciones, reparaciones, ¿qué más podría tener? El reconocimiento posterior no. Entonces, en estos dos, cuando yo hablo de costos posteriores como las mantenciones y las reparaciones, yo tengo que tomar en consideración dos cosas. ¿Agregan valor a la PPE?
aumentan la vida útil de la PPE. Estas dos cosas son claves para definir si estos gastos, porque son gastos las mantenciones y las reparaciones, van a formar parte de la vida de la PPE. Si, por ejemplo, nosotros cambiamos una pieza fundamental en una PPE y eso hace que se vuelva a utilizar y que vuelva a funcionar, es decir, le va a agregar valor o le va a agregar vida útil, de 10 años va a sumar, no sé, 12 años más, esto nosotros lo vamos a tener que considerar, estas mantenciones, dentro del costo posterior del activo fijo, activo material, no importando que haya pasado el tiempo donde quedó apto la PPE. Puede ocurrir que con todo lo que yo le haga al inicio de una PPE quede lista y resulta que de repente se le fundió el motor y yo no me había percatado de eso y tuve que comprar un nuevo motor y por lo tanto tuve que volver a detener el uso de la propiedad de planta y equipo y la tuve que arreglar. Ahora, hay reparaciones generales que la verdad que son mantenciones normales, que están planificadas, donde ahí hay un gasto de materiales, de mano de obra, pero esas son, por ejemplo, cuando uno le cambia el aceite al auto, le pone agua, le cambia un tornillo, que no necesariamente le van a aumentar la vida útil o le van a agregar valor a la propiedad de planta y equipo. Entonces, de estos costos posteriores, yo cuidaría de que pudieran cumplir con estas dos alternativas que le estamos dando acá para ser consideradas como parte de la propiedad. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Entonces, en definitiva, si agregan valor a la propiedad de planta y equipo, o sea, quiere decir que como que se vuelve a reclasificar, ¿o no? ¿O entendí mal? No, como lo que tú vas a hacer es, por ejemplo, voy a borrar aquí, vamos a dar un ejemplo. Ya. Supongamos que yo tengo una maquinaria que cuesta 1 millón de pesos. Ya, eso es la factura. Pagué fletes, porque tengo que llevar la maquinaria, pagué también seguros, ya, supongamos que ahí gasté 200.000. Sigo sumando. Reparaciones, en general, yo gasté 120.000 pesos, ¿ya? Porque hubo que ponerle nuevo aceite, lubricar las piezas, cambiar piezas. Supongamos que todo eso, me salió eso. Además, yo tuve que pagar, ponerlo a prueba, la maquinaria para ver si funcionaba, pagué remuneraciones, pagué materiales, otros costos. Así como lo ven en sistema costeo, la mayoría de mis alumnos ya vieron esa asignatura o están, ¿verdad? Ya, después le puedo explicar de cómo se cotiza en eso. Ya, supongamos que ahí yo gasté 50.000 pesos. Sigo asociando los costos. Después yo digo que para comprar la maquinaria pedí una asesoría a expertos. Ya, supongamos que esa asesoría de los expertos me salió en, pongámosle, 70.000 pesos, no tan caro porque si no, mucho valor. Ya. Y además tenía intereses de financiamiento, que había pedido un préstamo, supongamos que pagué intereses por el periodo de 80.000 pesos. Aquí le vamos a colocar por un préstamo de 1.200.000. ¿Ya?
A mí me entregan todos esos datos, pero también me dicen que la maquinaria queda apta para ser utilizada en lo que define la empresa en un periodo de 2 meses a partir de la fecha de adquisición. Ya. Supongamos que la maquinaria la compramos en abril del 2020. ¿Ya? Estos gastos también se hicieron en abril. Este también en abril. Ya, esto lo pusimos en prueba. Ahí vamos a decir que eso fue en mayo. Esto también lo pagamos en mayo. Y esto sabemos que va a depender de cuándo pedimos el préstamo, pero supongamos que está asociado abril y mayo los intereses, ¿ya? De los 80.000. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo todos estos costos que están acá los puedo asociar a la propiedad de planta y equipo en maquinaria, siempre y cuando cumplan o estén dentro de estos 2 meses a partir de la adquisición. Porque yo, ¿qué puedo hacer después? Supongamos, se informa que se cambia, no, mejor, que se lubrica motor de la maquinaria por un costo de 75.000 pesos. Ya, pero eso lo hizo en julio del 2020, supongamos. Entonces, inmediatamente usted dice, ¿esto le agrega valor a la propiedad de planta y equipo? ¿Le aumenta la vida útil o es una reparación menor? Es una reparación como de mantención Ya, normal. menor, una mantención general, le vamos a colocar aquí. Por lo tanto, ¿esto qué va a ser? Gasto. No es costo asociado. Primero, porque ocurrió después de la fecha en que quedó apta para ser utilizada y solamente esto es una reparación menor necesaria porque hay que hacerle la lubricación al motor. Pero no es que le vaya a cambiar la vida útil ni tampoco le vaya a cambiar el valor que hemos definido en esta parte de aquí arriba. ¿Ya? Entonces se metería la mantención contra la, por ejemplo, mantención general contra la forma de pago o algo así. Sí, mantenciones generales, el IVA si es que IVA, pagas, el IVA sí ¿ya? que paga, claro. Claro, contra la forma de pago, más el tema de si es que pagas mano de obra por ese trabajo. Y eso generalmente es una factura o es una boleta de honorario. Claro. Ya. ¿Fue una consulta? Dígame. O sea, yo creo que este es como el gran problema mío personal, porque me pongo a pensar, bueno, si yo no lubrico el motor, ¿Ya? voy a afectar la vida útil de la maquinaria. Entonces, si yo hago que la mantención a la maquinaria del motor va a aumentar la vida útil de esa maquinaria, entonces sí me afectaría la vida útil. Ya, pero tú tendrías que definir que efectivamente el costo que has incurrido, realmente la maquinaria no te estaba funcionando, la tenías parada y con este arreglo que le hiciste al motor, o sea, hiciste un arreglo mayor, porque nosotros tenemos que distinguir de las reparaciones que son planificadas y que van a ser mantenciones, que hay que hacerle cambio de aceite, cambio de agua, el tornillo, y eso no necesariamente la normativa me permite que yo lo incorpore dentro del costo. Me dice, hasta que quede apta para el funcionamiento, usted asocia costo, pero después son gastos. Entonces, Ya, en el fondo, ya. si esta es una planificación de una mantención que le tienes que hacer durante el año o cada semestre, es gasto nomás, Filipe. ¿Ya? Ya. Yo te tengo que decir exclusivamente de que el gasto por la mantención mayor, y yo te voy a decir que es una mantención mayor, está aumentando el valor del activo o está aumentando la vida útil de la PPE. Ya, ok. ¿Ya?
Eso te lo tengo que decir y además que lo dicen los expertos. Ya. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces ahora, perdón, ahora va a pasar a lo de una reparación mayor, por ejemplo. Ya. ¿Alguien? Tengo 1.200.000, 1.250.000, 1.500.000, 1.320.000, 1.400.000. Más o menos que alguien me haya sumado eso. 150, 200, 400, 520, 1.520.000. Por los 80 a 70 más 50, Ah, ya, 120, no sumé esos 200. 70. Son 150, son 200, 400, 1.520.000. Ya, 1.520. ya. Entonces, la suma de todos los costos de adquisición más los asociados nos da 1.520.000, ¿me dijiste? 520, sí. Ya. Entonces, este es mi punto de partida. Ya. Eso dijimos mayo del 2020. Ya. Entonces ahora yo digo, ¿qué va a ocurrir con esta maquinaria? Le vamos a colocar aquí costo PPE maquinaria, que va a costar 1.520.000. Primero, lo primero que yo tengo que saber. ¿Alguien me hizo alguna pregunta? Tengo que saber, la primera pregunta. ¿Cuál es la vida útil de la maquinaria? Ya, supongamos fácil, 10 años. 10 años. Ya. Ojo, la vida útil es la vida útil económica o financiera que yo le voy a dar. Aquí también nosotros tenemos vida útil que está para efectos de tributación o de cálculo de los impuestos de la renta, ¿ya? Pero aquí es importante que la empresa ha definido que durante un periodo de 10 años va a utilizar esta maquinaria. Puede ser que el proveedor me diga que va a durar 20 años, pero la empresa dijo, no, yo por el uso que le voy a dar, en 10 años yo voy a usar la maquinaria y si todavía está apta, yo la voy a vender o la voy a regalar, pero 10 años para mí. ¿Ya? Eso es importante, porque el proveedor igual a mí me puede decir que la vida útil es 20 años y él no me va a obligar a que yo considere los 20 años. Pero tributariamente, la ley de la renta, que es el decreto ley 824, define cuáles son las vidas útiles de los bienes y por lo tanto, donde yo determino la vida útil tributaria es a través del servicio de impuestos internos que está generalmente en los formularios de renta, los suplementos de renta, que hoy día son todos online, por supuesto, y ahí se definen los años. Entonces yo hago comparación de la depreciación o el uso financiero, que sería este, con el uso tributario. Y ahí hay algunas diferencias con el impuesto después que lo tienen que ver más adelante. Después, si a alguien le interesa, yo le podría explicar, pero la verdad que no es tema de esta asignatura. Ya. ¿Qué otra cosa voy a necesitar de datos? Profe, disculpe. Dígame. Es que a mí me interesa eso que estaba hablando, porque eso no es lo mismo que salía en el video de la clase anterior, en que quedaban en cero o le ponían un valor de 1 o nada que ver. Ya. Voy a continuar. Voy a hacer mejor un alcance aquí. Mire. Contabilidad financiera versus contabilidad tributaria. Cuando yo digo contabilidad tributaria significa que estoy utilizando la normativa tributaria, que en este caso, que la más cercana que tenemos para efectos de esta materia es el decreto ley 824, que es de impuesto a la renta. El IVA, la verdad que en este caso yo igual aplico el IVA, así que
no es un tema que me traiga mayores dificultades, salvo cuando yo haga como un impuesto no recuperable cuando pague más del 25, más del 19%. Ya. Entonces, aquí yo tengo NIC, NIF, ¿cierto? Y aquí voy a tener el decreto ley 824 renta, que es lo que yo tengo. Entonces, cuando yo hablo en contabilidad financiera, mis bienes nunca van a estar a un valor cero. ¿Por qué? Porque yo les tengo que definir un valor residual. Tengo que estimar que de estos 1.520.000 que vale la maquinaria, al llegar el 10º año, supongamos que la máquina va a costar el 10% del valor. Entonces, financieramente, la maquinaria va a costar 1.520.000. Pero puede ser que cuando yo aplique la contabilidad tributaria, esto se deprecie completamente, llegue a cero su valor residual. Pero, ¿qué hace la tributación? Lo lleva a un peso. ¿Por qué lo lleva a un peso? Porque en el fondo dice, el peso representa la sustancia física, la existencia de la propiedad, planta y equipo, que está todavía en la empresa siendo utilizada. Nosotros no podríamos seguir utilizando una maquinaria después de los 10 años, así como lo hacemos en la parte tributaria, que generalmente las pymes tienen todo depreciado. Si hay alguien que haya hecho algún trabajo relacionado con la maquinaria y el activo fijo en general de las pymes, se va a dar cuenta que todo está gastado y aparecen puros pesos, o algunos aparecen en cero, que es peor. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en Full IFRS? Hicimos todo un análisis de los activos fijos que estaban en las empresas, de manera de devolverle el valor real a las maquinarias. Perdón, aquí me equivoqué. Quiero borrar esto. $1.052.000. Ya, entonces, reitero, financieramente nosotros debemos definir un valor residual. Este valor residual, la verdad que no se calcula ya 10%, yo lo hice porque es más rápido, pero la verdad que tiene todo un tema estadístico detrás con el tema de la estimación, y para eso me tienen que ayudar los expertos para saber en definitiva cuál es el valor que va a tener la maquinaria al término de los 10 años. ¿Por qué? Porque este valor, fíjense que yo no lo voy a tocar cuando vaya a aplicar o determinar el gasto asociado por el uso o por el paso del tiempo de esta maquinaria, ya que se llama depreciación. La depreciación es la distribución sistemática de este 1.520.000 menos el valor residual a lo largo de los 10 años. Pero cuando ustedes se encuentren con esto, con este 0 y con este 1, significa que si está siendo utilizada la maquinaria, es que tienen que llamar a un experto para que le diga en definitiva cuál es el valor real. Y es por eso que en la primera aplicación de las IFRS, donde más se tuvo trabajo fue en la retasación de las propiedades, planta y equipo, de los activos fijos en general, y aumentaron su patrimonio producto de las revalorizaciones que se tuvieron que hacer de estas propiedades, planta y equipo. Es decir, nunca más bajo Full IFRS o bajo IFRS, bajo NIC o NIF, las propiedades se mantuvieron a este valor. ¿Ya? Y le dimos un nuevo valor. Hay alguien que me está preguntando ahí, dice... Ok. Sí, Giselle, subiré la clase, así que no te preocupes. Y entiendo el problema. Ya.
Entonces, ¿vamos bien o hay alguien que me quiera hacer otra consulta? Porque esto a lo mejor para los que están en tributarias también les sirve, o en impuestos, no sé. Ya, entonces, cuando yo tenga este valor residual, que va a ser el valor que va a tener la maquinaria 10 años, este valor, como yo les decía, no lo voy a tocar para definir cuánto es la depreciación. Voy a decir, valor depreciable, 1.520.000 menos 152.000. Y ahí yo lo voy a dividir por los 10 años y le voy a calcular. Dice, no sé si alguien más me está escribiendo. Ya, pero ya le contesté a Giselle. Ya. Entonces, continuamos con esto. Ya vimos los costos asociados. Ya. Y ahora supongamos, porque estábamos viendo el tema de las mantenciones. Supongamos que al término del periodo, supongamos diciembre del 2020, se realiza una mantención general, o mantención, le vamos a poner mayor, donde la maquinaria pasará de 10 años de vida útil a 12 años totales. Supongamos que esto nos va a costar 500.000 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que esta mantención mayor, donde va a cambiar y va a aumentar en 2 años más la vida útil del bien, este valor de 500.000 pesos nosotros lo vamos a tener que agregar a nuestro 1.520.000. ¿Ya? Esa es la diferencia. Aquí en este caso, también le vamos a colocar y además agregará valor a la PPE maquinaria. Ya. Entonces, en este caso, además de aumentar en 2 años la vida útil, le va a aumentar el valor en los 500.000 pesos. En otros casos podríamos tener que solo aumente vida útil o que solo agregue valor. ¿Ya? Le podríamos colocar. Otro caso podría ser que solo aumente vida útil o solo aumente valor de la PPE maquinaria. Profe, Dígame. ¿esos 500.000 pesos son en cuánto aumenta el valor de la maquinaria? Claro. Por ejemplo, como tú lo tenías en 1.520.000, te va a aumentar en 500.000 este valor. Va al 31 de diciembre del 2020, va a estar en 2.020.000. Y lo voy a tener que volver a hacer el estudio del valor residual porque ya no va a ser los 152.000 y voy a tener que volver a recalcular el tema de la depreciación para el año 2021, que ya no van a ser 10 años, sino que van a ser 12 años. Ya, ¿Ya? entiendo. Gracias. Ya. ¿Profe? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Porque me quedan como 2 sí minutos. Ya. que alcancé a, a poner valor residual, o sea, sacar valor residual de la máquina, de la maquinaria, antes de que me digan que se hizo una mantención mayor, igual nomás, o no. O sea, Ya, lo que por ejemplo, pasa que le quito piensa eso. que si esto es en diciembre, te va a afectar solamente, la empresa a lo mejor va a decir, ya sabe que todos estos cambios los vamos a hacer a partir del 1 de enero del 2021. Por lo tanto, todo lo que es el año 2020, entre mayo o junio que la pusiste a funcionar la maquinaria, hasta diciembre tú le vas a hacer el cálculo de la depreciación o del gasto y va a utilizar 1.520.000 y 152.000 y los 10 años. Pero a partir del 1 de enero del 2021 tú vas a usar 12 años y vas a usar el valor de 2.020.000 y el valor residual va a cambiar. Ya, vamos a hacer eso. Profe, Ya, profe. Dígame. una consulta antes del break. Si yo fuese una minera
¿Ya? ¿No me convendría hacer ese ajuste antes? Ya, las mineras, Philip, la verdad que tienen súper poco tiempo, sobre Ah, todo ya. los vehículos. Los vehículos casi los mantienen O sea, pero, claro, menos de un ciclo operacional. Las pero en este maquinarias no, pues ejercicio en ellos particular. en las maquinarias sí que tienen toda la planificación de las mantenciones. Yo creo que las mineras es un ejemplo de tratamiento de propiedades, plantas y equipos, donde debe agregar valor, donde más que agregar a lo mejor vida útil, de repente disminuyen la vida útil, yo creo, por el extremo uso que tienen de las propiedades, plantas y equipos. Ya. ¿Ya? Ya, entonces habíamos dicho que el valor libros era 1.520.000, valor residual, habíamos dicho 152.000, porque habíamos pensado que era el 10% del valor libro, ¿cierto? Ya, todo esto ocurrió en el año, dijimos, ya, en el año 2020, ¿cierto? 20, sí. Ya. Vamos a colocar aquí arribita. 2020. Ya. Entre junio y diciembre de ese año. Después, nosotros nos dijimos, a partir del 1 de enero del 2021, hay cambios en los valores y en los años de vida útil. Ya, y aquí dijimos que eran 10 años. Vida útil. Ya. Entonces, a partir del 2021, de 1 de enero del 2021, yo voy a tener que el valor libros de la propiedad planta equipo maquinaria iba a ser de 2.020.000, ¿cierto? Ya. ¿Y cuál sería entonces el valor residual si dijimos que la probabilidad y la estimación era del 10%? 202.000. 202.000. Y la vida útil ahora va a pasar a 12 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer el 2021? Hacer nuevamente el recálculo de este valor residual y de la vida útil. Me cambia todo. ¿Ya? Esto es lo más complejo que a veces puede ocurrir porque yo lo puse al término del ejercicio y al 1 de enero de un año siguiente, pero a veces ocurre en la mitad del año, mientras yo estoy construyendo los estados financieros y lo tengo que ir haciendo ahí en una línea de tiempo, de precio a un valor una parte, después de precio a un valor la otra parte. ¿Ya? Pero esto generalmente ocurre cuando los bienes uno le hace cambios sustanciales, motores, cosas que son de primera necesidad para que funcionen las propiedades, planta y equipo. ¿Profe? Dígame. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de que ya cuando no es una maquinaria, o también una maquinaria puede ser, y aquí en Chile que, no sé, porque hay tanto terremoto y cosas así, y si la máquina queda dañada? Es que ahí lo que nosotros tenemos que aplicar es la NIC 36, que es el deterioro. Sí me permite que después de todos esos desastres y temas que son climatológicos o que tienen que ver con los terremotos, los sismos, con el tema de aluviones, la NIC 36 me permite Mamá. el reconocimiento del deterioro y yo lo llevo a gasto si es que no lo puedo recuperar. No, eso sí se puede hacer ahora, antes no. Antes nos manteníamos con los bienes durante todo el tiempo ahí en la empresa, hoy día no. ¿Ya? Es más complejo para las instituciones públicas, pero no tanto para las privadas que se pueden deshacer de ellos, los pueden llevar a los vertederos, pagar. Para nosotros es más complejo, por eso de repente ustedes ven que hay mucho computador tirado por ahí, sillas, porque nosotros no podemos darle baja inmediatamente a un bien, y la verdad es que si le damos de baja, donde tiene que ir es a la calle. Pero eso hay que tratar de cambiarlo Evitarlo. y ver otro mecanismo, porque siempre va a haber alguien que lo pueda usar.
Claro. Ya, mire, antes que nos vayamos, me voy a permitir terminar la clase un poquito para poderles explicar esto. La guía número 2, dijimos que tenía la parte de la reclasificación. La parte número 2 es el costeo de adquisición en las propiedades, planta y equipo. Aquí yo le puse una camioneta, le puse que se pagaba flete, que se adquiría un nuevo motor, pero está dentro del periodo. Además, el motor se realiza el pintado completo del vehículo, le voy dando la fecha, la mano de obra que se gastó y los insumos para reparar esta maquinaria, no, perdón, esta camioneta. Con todos los arreglos, dice, realizados, se informa que la camioneta queda disponible para ser utilizada con fecha 30 de abril del 2018 y se indica que además se pagó la patente y revisión técnica de ella por valor de 120 y 25.000 respectivamente. ¿Ya? La empresa adicionalmente informa que debido a todos los gastos que se tuvieron que realizar para dejar la camioneta en perfectas condiciones, pidió un préstamo de 4 millones, pagadero en 25 cuotas, lo hice en 25 para que le diera el valor exacto, interés sobre el 2% del saldo insoluto y fue abonado en cuenta corriente el 15 de enero. Y se comenzó a pagar el 1 de febrero, por lo anterior se indica que se capitalizarán interés del financiamiento por un valor de 230.400, yo se los calculé, correspondiente a las cuotas de febrero, marzo y abril. Se informa que con fecha 30 de junio se le hace una mantención general a la camioneta relacionada con cambio de aceite y agua por un valor de 45.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Agrega valor? ¿Aumenta la vida útil? No, ¿no es cierto? Porque es una mantención general. No, pues. Ya. Y ahí yo le pedí que determinaran el valor total de la camioneta a la fecha en que queda lista para ser utilizada. Nada más. Van a hacer un recorrido de todos los gastos asociados y el que no esté asociado no lo van a considerar. Y además quiero que aprendan el tema de las amortizaciones de los financiamientos. Van a construir esta tabla de amortización. Mañana también en el ejercicio lo van a ver con la profesora Ingrid. Y les hice aquí como una tablita donde se coloca el saldo, el interés corresponde a este saldo insoluto, el monto es el total dividido por las cuotas y la cuota que se paga, el interés más el monto capital. Y después, al siguiente mes, al saldo insoluto le restamos el capital, volvemos a calcular el interés sobre esto y así sucesivamente. Si ustedes hacen esta tablita, entre febrero, marzo y abril, le va a dar los 230.400 que yo les puse acá arriba. Y después, ¿qué le pido? Con los mismos datos del caso 2, que van a hacer el registro de todos los hechos económicos en el libro diario general, con este formato, y van a construir el libro mayor general de la PPE camioneta. ¿Ya? Es decir, vamos a volver a repasar lo que son registros, lo que es el cálculo del saldo insoluto, de los intereses, que yo creo que para ustedes a lo mejor es nuevo, pero lo pueden aprender, y el tema de la determinación de los costos, que esto es muy similar a lo que vimos con la NIC número 2. Y lo nuevo serían las reclasificaciones, dependiendo del uso que yo le estoy dando allí. ¿Ya? Esto ya está subido en el aula, así que sugiero que comiencen con la guía número 1 y después continúen con la guía número 2. ¿Ya? Ahora yo los tengo que dejar porque hoy día no sé si saben que es la cuenta pública del rector que deja la rectoría. El rector a partir de esta fecha o de julio parece que ya deja la rectoría, entonces nos han pedido que asistamos a la cuenta pública. Yo me voy a volver a conectar a la 1 de la tarde por si alguien tiene alguna consulta. No están obligados, pero sí voy a crear el foro. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, mi compromiso es, yo termino esta clase, la voy a grabar, en cuanto pueda la voy a subir al canal de YouTube y vamos a retomar a la 1. Yo me voy a salir un poquito de esa cuenta pública, por si alguien tiene duda,
de la guía número 1. Comiencen con la guía número 1, que era mucho más fácil que esta. Y después comenzamos con esta. La materia está dosificada, así que en la medida que avancemos en lo primero, vamos a continuar con lo segundo. Pero no puede avanzar en lo segundo si no ha pasado por lo primero. ¿Ya? Así que ahora yo me despido y nos vemos más ratito. Profe, después va a enviar la resolución de los casos, de la primera y el segundo. Ah, ¿O lo vamos sí, sí. No, una vez que ya lo hayamos discutido, yo Ajá. por supuesto que se los mando ordenadito y todo. ¿Ya? Es La que me idea es tuve que que lo... concentrar, entonces me perdí algunas cosas. Lo voy a tener Ya, que volver a ver. ya, no te preocupes. Ya. Ya, profe. Chao chicos, Gracias. nos vemos. Chao, que estén bien.